Buenas noches, muchas gracias. Quiero darles la bienvenida a este segundo día. Pues hoy empezamos ya con el tema de diagnóstico molecular y otras terapias de soporte en sepsis. Todos cordialmente invitados a que empecemos porque si tienen dudas, las escriban directamente en el chat. Las vamos a estar respondiendo al final de la exposición. Y nada, queremos que disfruten y que aprovechen mucho todos los temas que se están exponiendo hoy y que les sirva para que todos tengamos una buena retroalimentación. Vamos a empezar dándole la bienvenida a la doctora Natalie Uribe Pulido. Ella va a exponer sobre el diagnóstico molecular en sepsis mediante una PCR múltiple. Entonces, ella es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es infectóloga líder del programa de uso optimizado de antimicrobianos PROA de la clínica CES en Medellín y también la infectóloga de la unidad de cuidados intensivos de la clínica CES. Bienvenida, doctora. Gracias, Juliana. Buenas noches. Le agradezco al Comité de Sepsis y Gestión de la Resistencia Bacteriana por la invitación eh, a este tema. Vamos a empezar hablando del diagnóstico molecular en sepsis mediante la PCR múltiple. Entonces, acá les presento mi declaración de conflictos de interés. No recibo ningún beneficio económico, personal, profesional, ni tampoco tengo un vínculo comercial con las casas comerciales que voy a mencionar a lo largo de la presentación. Eh, Como van a ver, los criterios para la solicitud de las PCRs múltiples pueden variar entre instituciones. Yo simplemente voy a mencionar unas sugerencias respetando pues como la autonomía de las de ustedes y las opiniones que expreso acá son propias y se exime a la ANSI de cualquier responsabilidad. Entonces, sabemos que la sepsis y el choque séptico generan el 20% de las muertes mundiales y tienen una mortalidad entre un 20 y un 50%. Todas las intervenciones que hacemos, incluido el inicio del antibiótico empírico apropiado en la primera hora, lo que buscan finalmente es mejorar la supervivencia de los pacientes. Cuando no empezamos un antibiótico empírico apropiado en la primera hora del diagnóstico, por cada hora que pase, va a aumentar la mortalidad de los pacientes aproximadamente en un 7%. ¿De qué depende la elección de ese antibiótico empírico y que sea de forma adecuada? Tenemos que tener en cuenta la epidemiología local, si el paciente tiene factores de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes y en varias ocasiones nos sirve saber si el paciente tiene colonización por microorganismos multidrogoresistentes e incluso tener en cuenta la gravedad del cuadro. Las causas de sepsis y choque séptico respecto a las infecciones que lo generan, en primer lugar tenemos a la neumonía con un 43% de los casos, segundo lugar infección urinaria, tercer lugar infección intraabdominal y miren que en cuarto lugar está la bacteriemia con un 11%. Entonces, ¿qué es una PCR múltiple? La PCR múltiple es una prueba que detecta ADN de varios patógenos en muestras clínicas, lo hace de manera simultánea y también, de acuerdo al tipo de panel, nos va a detectar unos genes de resistencia que son relevantes y la principal característica es que lo hace en un corto tiempo. ¿Cuánto es un corto tiempo? Aproximadamente entre 60 y 75 minutos, que si lo comparamos con un cultivo que normalmente se demora entre eh, 48 o 72 horas, dependiendo de la complejidad del microorganismo, pues es mucho más rápido. En Colombia disponemos de varias casas comerciales que nos aportan esta tecnología. Está Bosch, Qiagen, Biomerie, está Cepheid y a lo largo de la presentación nos vamos a referir a la plataforma BioFire, lo que conocemos como FilmArray, porque es la más disponible y es con la que tenemos mayor experiencia. Como pueden ver, hay una amplia gama de paneles moleculares, paneles sindrómicos, pero para efectos de esta presentación, como lo que mayor utilidad tiene, vamos a hablar obviamente del panel de hemocultivos conocido como el panel de sepsis y unas palabras del panel de neumonía.
Entonces, ¿cuáles son los propósitos de que nosotros utilicemos un panel de PCR múltiple? Entonces, el primero y el principal es que cuando tengamos el resultado, este resultado nos lleva a cambiar la conducta clínica lo más pronto posible sin necesidad de esperar el cultivo. Y lo segundo es favorecer el uso apropiado de antibióticos, ya que con este desenlace secundariamente vamos a tener disminución en la mortalidad y en el costo, que son desenlaces importantes tanto para el paciente como para las instituciones. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es la estrategia ideal para el empleo de estas pruebas, pues hay que empezar por tener claro que nosotros a la fecha no tenemos ninguna guía que nos diga en qué pacientes vamos a aplicar qué tipo de panel y bajo qué condiciones. Pero, sin embargo, les recomiendo que puedan revisar este consenso reciente de expertos que nos habla del papel de las pruebas rápidas microbiológicas, específicamente en cuidado crítico, que salió aproximadamente hace 3 semanas. En la actualidad, ¿qué tenemos o cómo hacemos para acercarnos a los criterios de solicitud de estas pruebas moleculares? Van a ver que los PROA van a intentar abordarlos para que se pongan de acuerdo en los criterios que apliquen para la mayoría de los casos, balanceando la situación clínica y la pertinencia. Pero teniendo en cuenta que esos criterios no van a ser una camisa de fuerza, y que algunos pacientes van a requerir una individualización sobre el requerimiento de las pruebas. Entonces, no por el hecho de que tengamos o el privilegio de acceder a una PCR múltiple, quiere decir que esto nos va a solucionar todo respecto a la condición del choque séptico del paciente o que es la panacea. Como toda prueba microbiológica va a tener ventajas y desventajas. Entonces, como vimos, la principal ventaja de los paneles de PCR múltiple es que identifique rápidamente los microorganismos. Una segunda ventaja es que si el paciente estuvo expuesto a tratamiento antibiótico, nos va a mejorar el rendimiento diagnóstico aproximadamente en cerca de un 50% en el panel de sepsis y hasta en un 63,3% en el panel de neumonía. Específicamente en el panel de neumonía, podemos detectar microorganismos que no se aíslan en medios de cultivo convencionales o que requieren condiciones especiales de procesamiento. Y en cuanto a las desventajas, la principal desventaja de estas pruebas es el costo elevado. Es por eso que se propende por tener un adecuado juicio clínico y también capacitar a las personas que no son infectólogas, pero que ordenan este tipo de paneles para que tengan una aproximación a la interpretación y puedan hacer un uso racional del mismo. Otra desventaja que tiene es que como estas pruebas tienen una altísima sensibilidad para la identificación de los microorganismos, nos podemos enfrentar a dos cosas. Por ejemplo, en el panel de neumonía podemos tener recuperación de varios microorganismos y si no tenemos un juicio clínico adecuado, es difícil saber qué me está colonizando y qué me está infectando el paciente. Y en el panel de sepsis, no todo lo que detecta el panel de sepsis es infectante, incluso podemos tener contaminación de las botellas de hemocultivo. Entonces, el tercer reto, y es tal vez el más importante porque dependiendo de esta interpretación y las decisiones que yo tome, me van a cambiar por completo los desenlaces del paciente. Entonces, si hago una interpretación inadecuada del panel, los estudios han mostrado que esto puede llevar incluso a una escalada innecesaria del antibiótico hasta en un 16,6% de los casos. Entonces, hay que tener en cuenta que las pruebas moleculares no reemplazan el cultivo y que el cultivo y la prueba molecular son complementarios. ¿Por qué? Porque las pruebas moleculares no nos van a detectar la totalidad de los microorganismos ni la totalidad de los mecanismos de resistencia. Ejemplo, hay mecanismos de resistencia que son constitutivos e inducibles, como las AMC, que no son detectables por ningún tipo de panel molecular a la fecha. También tenemos mecanismos de resistencia no enzimático, específicamente en bacilos gram negativos no fermentadores, que son frecuentes en la unidad de cuidado intensivo y que son las bombas de flujo. Los cierres de porinas no lo vamos a detectar por panel.
Y adicionalmente, el hecho de que detectemos un gen de resistencia no quiere decir que necesariamente se exprese en el cultivo y por eso a veces encontramos discordancias. Ejemplo, podemos encontrar una KPC en un panel, pero el cultivo nos da un microorganismo sensible y esto se puede explicar simplemente porque la bacteria no está expresando el gen en ese momento o porque puede haber dos poblaciones, solo que la sensible es mucho más numerosa y fue la que se detectó en el cultivo. Y finalmente, la principal información que nos da el cultivo es el antibiograma y es fundamental porque en eso nos vamos a basar para elegir uno u otro antibiótico e incluso para decidir si tenemos que administrar terapias combinadas. Entonces acá tenemos el primer panel, que es el panel de sepsis. El panel de sepsis nos va a detectar 43 blancos y tiene un tiempo de procesamiento de 1 hora. Vamos a detectar 15 bacterias gram negativas, 11 bacterias gram positivas, 10 genes de resistencia distribuidos en 5 grupos, que van a ser 2 grupos para cocos gram positivos y 3 grupos para bacilos gram negativos, y finalmente levaduras que en su mayoría son especies de cándida y también incluye criptococo. Entonces, cuando un hemocultivo pita, tenemos 24 horas a partir de las cuales el hemocultivo pita para obtener 200 microlitros del contenido de la botella del hemocultivo, lo que llamamos caldo. Eso es lo que se va a procesar en el panel de sepsis. Esta prueba tiene un rendimiento general bastante bueno y como podemos ver, los tiempos para la identificación son mucho más cortos con el panel. Con el panel podemos tener la identificación en aproximadamente 34,5 horas porque necesariamente debemos esperar a que el hemocultivo pite, comparado con el hemocultivo convencional que nos podemos demorar casi hasta 75 horas para obtener una adecuada identificación. En cuanto a los resultados, hay que tener algunas precauciones. En este estudio hubo un 71% de bacteriemias monomicrobianas y en esas se detectó una cantidad de falsos positivos falsos negativos, perdón, entre el 9,6 y 13%. ¿Qué quiere decir? Que el panel dio negativo, pero el paciente sí tenía bacteriemia y esto ocurre porque hay microorganismos que no eran detectados en el panel. Eso hay que tenerlo muy presente. Pero cuando hablamos de bacteriemias mixtas, este porcentaje de falsos negativos puede aumentar hasta un 38,7% por la misma razón, porque se puede detectar un microorganismo que sí está en el panel y hasta uno o dos que no están en el panel. Y generalmente en los estudios son este tipo de bacterias, aeromonas, burkholderia, etcétera. Lo otro que debemos pensar es, ¿le creemos al panel que tanto concuerda con el cultivo? Entonces, en cuanto a la identificación, coincide en un 100% el género y la especie tiene una alta concordancia de un 95,7%. Aquí vemos algunas recomendaciones de la casa comercial para solicitud del panel. Entonces, por ejemplo, si tenemos fungemia y bacilos gram negativos, sería bastante útil en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo pacientes con neutropenia febril, y ellos actualizaron esta recomendación que es cuando tenemos cocos gram positivos. Entonces, si tenemos cocos gram positivos en una sola botella, existe la posibilidad de que eso corresponda a una contaminación. Entonces, ellos lo que están recomendando ahora es que esperemos a que pite la segunda botella y procesamos el panel en la segunda botella, pero como van a ver más adelante, tengo una opinión diferente. En cuanto a los desenlaces del panel de sepsis, hay que tener en cuenta que los estudios de la vida real son estudios retrospectivos, de un solo centro y con un tamaño de muestra que fluctúa entre 110 y 200 pacientes, pero es la evidencia que tenemos hasta el momento. Entonces, se confirma que sí acorta el tiempo para el tratamiento apropiado, sobre todo en escenarios de alta prevalencia de resistencia. Por ejemplo, en este estudio que estoy mostrando acá, eh, cuando se empezaba una terapia empírica, esa terapia empírica era inapropiada en un 40% de los casos,
y se pudo ajustar aproximadamente a las 43 horas. Y de los tratamientos considerados apropiados, entre un 34,6 a un 55,4 de los casos, se pudo escalar con el resultado. Se ha encontrado en algunos estudios que en pacientes en UCI puede disminuir la mortalidad por cualquier causa al día 28, eh, pero cuando hablamos de costo-efectividad, ahí tenemos un vacío de conocimiento local, porque localmente no tenemos estudios de costo-efectividad de estos paneles en pacientes UCI o no UCI, pero en los estudios iniciales que se hicieron en Estados Unidos hace 10 años, demostraban que sí había un beneficio en reducir los costos hospitalarios, pero siempre y cuando el privilegio de usar un panel se combinara con las intervenciones de los PROA, que son los programas de uso optimizado de antimicrobianos. Entonces acá les presento un metaanálisis que se hizo sobre el panel de sepsis para ver cuál era el impacto en términos de mortalidad, estancia hospitalaria y tiempo óptimo para la terapia, tiempo para la terapia óptima. Este metaanálisis involucró 88 artículos, de los cuales solamente 4 se realizaron en UCI, y aquí vemos, lo que comparaban eran las intervenciones, que eran, por ejemplo, el uso de una prueba diagnóstica rápida, que para este caso vamos a decir que es el FilmArray, combinado con las intervenciones del PROA, y esto lo comparábamos con el uso de hemocultivos sin intervenciones del PROA. Había 28 estudios sobre esto y lo que se encontró era que había un beneficio en la mortalidad disminuyéndola hasta en un 28% cuando utilizábamos el panel con las intervenciones del PROA. Y cuando utilizábamos esta pareja panel con PROA comparado con los hemocultivos e intervenciones del PROA, la reducción en la mortalidad era de un 22%, pero si utilizamos la prueba rápida sin PROA y la comparamos con hemocultivos sin las intervenciones del PROA, no hay ningún tipo de beneficio en la mortalidad. Doctora, Otro nos quedan punto, 5 minutos. ¿nos quedan cuántos? 5 minutos. Listo, muchas gracias. En cuanto a la terapia efectiva versus óptima, hay que tener en cuenta que una terapia efectiva no necesariamente corresponde a una terapia óptima. Entonces acá tenemos un estudio en el que se usó panel de sepsis durante un año y los primeros 6 meses simplemente se utilizaba el panel y no utilizábamos intervenciones de prueba, eran 125 pacientes y el segundo semestre se hacía la intervención del PROA junto con el panel, que se encontró que el tiempo para identificación de los patógenos era menor cuando se utilizaban las intervenciones del PROA, tal vez porque los integrantes del PROA tienen una comunicación mucho más estrecha e inmediata con los laboratorios de microbiología. Y miren, el tiempo para la terapia óptima era de 45,6 horas cuando se utilizaban intervenciones del PROA, pero podía tardar hasta 61 horas cuando no se utilizaba el panel con el PROA. ¿Qué intervenciones hizo el PROA en este estudio? Pues se suspendió la terapia en un 25% de los casos y esa suspensión generalmente fue por contaminantes de los hemocultivos. Se continuó la terapia en un 26% y ojo que solamente tuvimos que escalar el antibiótico en un 10% de los casos, ajustando la dosis en 4% de los casos. El porcentaje de aceptación de las recomendaciones al PROA en este caso fue de 93%. Entonces, les voy a hacer unas sugerencias muy breves para el panel de sepsis. Esto corresponde a una opinión personal. Lo primero es que ojalá cuenten con el equipo en su institución, porque la ventaja de esto es la rapidez. Lo segundo es que evalúen con sus pruebas cuál es la prevalencia de los bacilos gram negativos multidrogoresistentes, específicamente para y carbapenemasas, y digamos que el umbral podría ser un 15-20%, no está claramente definido en la literatura, y mirar qué población atienden en su unidad. Por ejemplo, si son unas UCIs quirúrgicas o UCIs donde atiendan inmunosuprimidos con neutropenia febril, pues nuestras principales preocupaciones van a ser bacilos gram negativos multidrogoresistentes y candidiasis invasora, donde el panel puede ser de ayuda.
Se considera que la candidiasis invasora es de una incidencia alta cuando es superior al 5% en nuestra unidad. Y personalmente no lo recomiendo para cocos gram positivos ni en cultivos de control. Tenemos un último panel que es el de neumonía, que detectamos 33 blancos, bacterias atípicas, virus, excepto SARS-CoV-2 y unos grupos de genes de resistencia bacteriana. Esta muestra, este panel lo podemos procesar en lavado broncoalveolar, que es la mejor muestra, esputo de buena calidad, aspirado traqueal. Eh, a veces nos pasa que detectamos demasiadas bacterias en los paneles, pero cuando vamos a ver el cultivo solamente creció una, si mucho dos. Esto quiere decir que la detección en el panel, pero no en el cultivo, se puede presentar hasta en un 49%, pero de lo que crece en el cultivo y se detecta en el panel hay una concordancia entre un 90 y un 94%. Este panel tiene una característica que es la semicuantificación, pero esto lo podemos dejar para la parte de las preguntas. En cuanto a el impacto, este sí tiene impacto en costo-efectividad. Se ha demostrado con el ahorro del consumo de antibióticos y su costo. Y al igual que los demás, favorece el uso de antimicrobianos. Específicamente puedo quitar cubrimiento para pseudomonas en un 47%, para MRSA entre un 40 y un 80%, y aunque es controversial, también me ayuda a suspender macrólidos. Pero el impacto en la mortalidad sigue siendo controversial. ¿En qué tipo de neumonía se recomendaría? Neumonía asociada a la ventilación mecánica, neumonía adquirida en la comunidad grave, sea en inmunosuprimidos o no, o en neumonías que yo empecé un tratamiento empírico, no tuve la causa y a las 48 horas de tratamiento el paciente no mejora. Entonces, para terminar, las conclusiones de las PCRs múltiples en sepsis es: uno, confiemos en el resultado, y para poder confiar en el resultado debemos conocer cómo funcionan estas pruebas, y para esto se pueden apoyar en las pruebas de sus instituciones. Dos, evaluemos o cambiemos la conducta tan pronto tengamos el resultado, sin esperar el reporte del cultivo. Y tres, como lo pudimos ver en el metaanálisis, no es solamente tener el privilegio de ordenar la prueba, sino también tener un trabajo en equipo entre UCI y PROA, o UCI e infectología, para que los desenlaces de los pacientes sean aún mejores. Muchas gracias. Quedo disponible al final para preguntas o comentarios. Doctora, muchísimas gracias. Les recordamos que las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y se van a ir respondiendo. Muchas gracias por su intervención. Vamos a seguir entonces con el doctor José Correa, con el tema de eficacia de la terapia con inmunoglobulina intravenosa en pacientes con sepsis. Él es internista intensivista, docente del posgrado en cuidado intensivo de la Universidad de Cartagena y magíster en epidemiología clínica. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Ok, muchas gracias por la presentación y pues buenas noches a toda la urgencia, a toda la audiencia por la asistencia el día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre inmunoglobulina. Inmunoglobulina intravenosa es un aliado terapéutico en los pacientes con sepsis o shock séptico. Me tomé el atrevimiento de cambiar el título de la charla por este, porque me parece que no hay que dejar a un lado el cuidado usual de los pacientes con sepsis o shock séptico, lo cual se va a convertir en un posible aliado terapéutico en un futuro mientras seguimos fenotipificando a los pacientes con sepsis. No tengo ningún conflicto de interés. Esto es netamente académico. Lo primero es que sobre la inmunobiología o la fisiopatología de los pacientes con sepsis, ustedes saben muy bien que las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas, por medio de sus receptores TLR, ellos
y esto va asociado a unos patrones moleculares asociados a los patógenos o unos patrones moleculares asociados a daños, voy a tener diferentes respuestas con esta interacción de los TLRs y ya sean peptidoglucanos o lipopilosacáridos, si estamos hablando de bacterias gram negativas o de bacterias gram positivas. Y voy a tener diferentes respuestas. Y una de las respuestas de manera temprana o de manera primaria es ese exceso de inflamación o esa tormenta de citoquinas que se va a generar en ese paciente. Pero también puedo tener otra serie de respuestas como son esa activación normal de los neutrófilos, activaciones de inmunoglobulinas, en este caso de la IgA, de la IgM, de la IgG, que es para el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y posterior a eso, cuando todo esto falla, podemos tener algo que se llama inmunosupresión o inmunoparálisis, que es un concepto que vamos a definir más adelante. Es importante que cuando existe esta alteración en la hemostasia inmune, cuando hay este desequilibrio, ustedes muy bien saben que va a existir unas mortalidades que se han asociado en el tiempo del paciente, ¿cierto? Mientras cursa con el shock séptico. Y nosotros tenemos una mortalidad temprana que es alrededor del 10%, pero tenemos una mortalidad un poco más tarde que va hasta del 40% y una definitivamente mortalidad a largo plazo que puede ir del 70%. Ya sabemos que no es un misterio que nuestros pacientes se siguen muriendo por sepsis. La mortalidad está alrededor del 40-50% en los últimos estudios, lo que quiere decir es que nos falta todavía estudiar la sepsis y que definitivamente terapia nos sirve para la misma. Para recordar un poco la respuesta inmunológica en la sepsis, nosotros tenemos dos tipos de respuestas, como lo dije anteriormente. Tenemos una respuesta proinflamatoria y una respuesta inflamatoria, pues que cada una de ellas está asociado a diferentes moléculas. Si hablamos de la respuesta proinflamatoria, hablamos de la interleuquina 6, de la interleuquina 8, y cuando ya nos metemos en esa respuesta antiinflamatoria, ya tenemos una alteración en la liberación de citocinas en las células B, en las células T, en las mismas inmunoglobulinas, y cada uno de estos trastornos desde la plausibilidad biológica puede generar digamos, escenarios clínicos o situaciones clínicas. Si estamos en esa fase temprana, nosotros tenemos una tormenta citoquina, como muy bien pasaba en el COVID-19, pero que también pasa en otro tipo de enfermedades infecciosas, pero también tenemos la disfunción de órganos. Y en la fase antiinflamatoria vamos a tener una inmunoparálisis, una inmunosupresión, y ustedes lo ven muy a menudo en su práctica clínica en cuidados intensivos cuando el paciente desarrolla infecciones secundarias, neumonías asociadas al ventilador, infecciones asociadas a catéteres, entre otras. Y eso hace parte del CARS. Y cuando empezamos a unir esta respuesta proinflamatoria y esta respuesta antiinflamatoria, puede existir o va a existir con el tiempo, si estos mecanismos empiezan a fallar, una alteración en la inmunidad innata y una alteración en la inmunidad adaptativa. Y estas alteraciones se ven reflejadas en una pobre función de los neutrófilos, en una pobre respuesta inflamatoria que va a estar alterada, como puede estar exageradamente o como puede estar muy disminuida esa respuesta inflamatoria. Pero todo esto debido a una alteración en la proliferación de los linfocitos T, una alteración incompleta en la maduración de los linfocitos T, alteraciones en las células B que posteriormente puede llevar a unas alteraciones en la producción de inmunoglobulinas por parte de esta, y es lo que conocemos como la inmunoparálisis o la inmunosupresión cuando va avanzando el paciente en su escenario de sepsis. Y tenemos entonces las infecciones, las reactivaciones virales o algunas tolerancias a endotoxinas, lo cual eso empeora el pronóstico de los pacientes. ¿Y qué hay del inmunoparálisis? Y aquí tenemos esta publicación que se hizo en JAMA, una publicación de 40 pacientes, pues esto fue post-mortem, pero estos pacientes murieron por disfunción de órgano y por sepsis, y podemos ver que los niveles de interleuquina 10 en los pacientes con sepsis comparados con esos pacientes que no tenían sepsis, podían tener un trauma u otro tipo de alteraciones, vemos cómo están disminuidos los niveles de interleuquina 10. Lo mismo tenemos una alteración en los linfocitos T, en este caso, de los CD4 y de los CD8. Esta otra publicación era 95 pacientes con confirmación microbiológica o sospecha clínica de infecciones por gram negativo, y aquí tenemos la barra de los no sobrevivientes y podemos ver que
esta citocina que es muy importante en la respuesta inflamatoria para mediar estos procesos infecciosos como el factor de necrosis tumoral alfa, podemos ver que estos pacientes en la barra de no sobrevivientes vemos cómo disminuye los niveles de factor de necrosis tumoral alfa. Y si nos vamos a la interleuquina 10, que también es importante en esa fase, vemos que también esos niveles de interleuquina 10 en los pacientes que no sobrevivieron estaba disminuida y confirma el tema de la inmunoparálisis. ¿Qué hay de la inmunoglobulina? Que es un pentámero, para recordar que este pentámero, especialmente de la IgM, y tenemos también la IgG, y que cumple unas funciones importantes para activar el complemento y así proceder a destruir la bacteria, pero también tenemos que ayuda a que el macrófago en su fagocitosis para esta bacteria se lo haga mucho mejor, y también nos va a estimular a las células B y a las células T. Entonces yo creo que independientemente de la fase donde me encuentre, la inmunoglobulina va a tener un valor desde el punto de vista biológico para atacar directamente, depurar esos patógenos, pero también lo puede hacer de manera en fase tardía, en una fase ya antiinflamatoria, para depurar el tema de esas células apoptóticas que como son las células T y las células B. Es decir, que nos va a ayudar a la depuración directamente del patógeno, y de manera indirecta me va a ayudar a la depuración de esas células que se encargaron de destruir esas bacterias. Y miren el comportamiento en estos 332 pacientes que estaban críticamente enfermos, el comportamiento de los niveles de inmunoglobulina, y ellos lo llamaron la cinética de esta inmunoglobulina. Y ustedes pueden ver en la línea discontinua, pueden ver cómo disminuye en los no sobrevivientes los niveles de inmunoglobulina a través del tiempo. Y aquí podemos ver que desde la producción de linfocitos, de los linfocitos, la inmunoglobulina M, tanto dependiendo también de la severidad de la enfermedad, podemos ver que definitivamente es dramática la disminución de inmunoglobulina B en los pacientes que tienen shock séptico, independientemente también de la severidad. Y aquí tenemos un estudio que obviamente es un estudio post-hoc del estudio Albius, que ustedes muy bien conocen, y identificó a los pacientes que tenían un fenotipo hipoinflamatorio y un fenotipo hiperinflamatorio, y pueden mirar el comportamiento de todas las inmunoglobulinas, incluyendo también a la inmunoglobulina A, el comportamiento en J para este desenlace que fue mortalidad. Es decir, que altos niveles como bajos niveles me van a aumentar la mortalidad en los pacientes que están cursando con sepsis. Y para determinar qué valores de inmunoglobulina se han asociado a una peor supervivencia, y aquí tenemos este trabajo donde nos muestra que inmunoglobulina M por debajo de 35, inmunoglobulina G por debajo de 300 y la IgA por debajo de 150 se asocia a una peor supervivencia en los pacientes que tienen sepsis. ¿Y qué nos dice la campaña Sobreviviendo a la Sepsis con referente al uso de inmunoglobulina? La anterior nos los pone como una recomendación débil en contra. Esta, que la que salió en el 2021, que es la última que tenemos, estamos esperando una actualización de la misma. Vemos que para adultos con shock séptico o con sepsis, ellos sugieren en contra el uso de inmunoglobulina y le ponen una recomendación débil con baja calidad de la evidencia. Pero esto basado en los siguientes metaanálisis. Este metaanálisis de Cochrane, que es un metaanálisis del 2013, podemos ver que hay una tendencia aquí en este desenlace, especialmente cuando la inmunoglobulina está enriquecida con IgM, hay una tendencia a disminuir la mortalidad, pero vemos que no alcanza la significancia estadística. No fue así definitivamente, y digamos que fue un resultado prácticamente neutro. Vemos que solo con inmunoglobulina G el resultado es completamente neutro, es decir, no beneficia ni favorece el medicamento. Y aquí nos vamos a este otro metaanálisis que ellos referencian en esta recomendación. Vemos que hay un beneficio en la mortalidad con el uso de inmunoglobulina, pero podemos ver algo importante que siempre tenemos que evaluar cada vez que miramos un forest plot, que es el tema de la heterogeneidad. Entonces, la heterogeneidad aquí es una heterogeneidad muy importante. Mire que es una heterogeneidad del 44%. Podemos aceptarla hasta 50%, pero lo ideal es que sea menos del 30%, lo cual ya esto tiene algunas limitaciones metodológicas que vamos a mirar más adelante. Aquí tenemos esta otra publicación, como lo mostró el metaanálisis de Cochrane, que nos dijo que enriquecida con IG me parece que hay un beneficio en la mortalidad. Bueno, se plantea esta publicación que fue publicada acá en el Intensive Care en el 2019,
que eran pacientes con sepsis, shock séptico en la unidad de cuidados intensivos, y la idea era evaluar esta intervención que era inmunoglobulina G enriquecida también con inmunoglobulina M comparado con el control, y estos fueron los desenlaces que ellos evaluaron, que fue mortalidad y ventilación mecánica invasiva y estancia en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí podemos tener la característica según el diseño de investigación, y aquí hay un problema. Y vemos que meten dos ensayos retrospectivos. Acá hay un ensayo retrospectivo y tenemos un ensayo prospectivo. El resto son ensayos clínicos aleatorizados. Desde el punto de vista metodológico, esto no podría hacerse porque la idea es que usted haga un metaanálisis con un tipo de diseño. Y si estamos hablando de una intervención terapéutica, lo ideal sería solo ensayos clínicos aleatorizados, y aquí tenemos una limitación importante. Y mire lo que sucede con el desenlace de mortalidad. Este resultado, hay una reducción del 40% para la mortalidad. En el peor de los casos puede haber una reducción del 31%. Uno dice, un desenlace muy positivo para un paciente que tiene shock séptico cuando tenemos un resultado de esta magnitud en reducir el 40%. O sea, casi el porcentaje por qué se mueren los pacientes por sepsis. Pero tenemos que estar metiendo estudios retrospectivos y estudios prospectivos combinados con ensayos clínicos aleatorizados, que eso no sería el deber ser. Cuando nos vamos al desenlace de ventilación mecánica y estancia hospitalaria, podemos ver que sí disminuye los días de ventilación mecánica y también disminuye los días de estancia hospitalaria, pero no alcanza la significancia estadística como sí lo hizo los días de ventilación mecánica. Limitaciones metodológicas de los 3 metaanálisis que mostré anteriormente. Primero, que son ensayos clínicos en un solo centro. El tamaño muestral, ustedes pueden ver que hay intervalos de confianza demasiado amplios con pocos pacientes, eso se debe a los pocos pacientes. El tema de la asignación y el cegamiento no fueron bien definidos a la hora de hacerle la valoración Grace. El tema de que utilizaron diferentes dosis, no hay una dosis estándar ni tampoco la duración del tratamiento, y el tema de los eventos adversos no fueron determinados en esos ensayos clínicos, lo cual cuando ellos tratan de excluir todos estos estudios que tienen un alto riesgo de sesgo, podemos ver que el beneficio desde el punto de vista estadístico empieza a disminuir, lo cual la invitación sería hacer ensayos clínicos con una mejor calidad de la evidencia, y ahí vamos construyendo la evidencia. ¿Y qué hay de nuestra experiencia local? Esta es una publicación del doctor Edgar Celis y el doctor Guillermo Ortiz. No es un ensayo clínico aleatorizado, estos fueron los criterios de inclusión, 7 unidades aquí en cuidados intensivos en Colombia. Se reclutaron de 2010 al 2016, tenían shock séptico, estos fueron los criterios de exclusión. Y aquí vemos los resultados, teniendo en cuenta que esto no es un RCT. Y ellos hicieron un propensity score, que es machear, es decir, coger y homogenizar la población muy parecido a lo que se hace en un ensayo clínico. Y después de hacer ese matching, podemos ver que hay un beneficio con la intervención, en este caso de inmunoglobulina enriquecida con inmunoglobulina M en los pacientes con shock séptico, en un beneficio, en una mejor supervivencia. Esta última publicación, ya para ir terminando, tenemos que inmunoglobulina, una revisión sistemática y metaanálisis. Esta es una publicación del 2023. Y ellos evaluaron como desenlace duro mortalidad. Y aquí tenemos los resultados. Aquí vemos que en los pacientes adultos la inmunoglobulina G sola, no enriquecida con inmunoglobulina M, tenemos que hay una reducción en promedio del 26% que puede ir hasta del 42%. Si nos vamos a la inmunoglobulina G enriquecida con inmunoglobulina M, tenemos una reducción promedio del 39%, que en el mejor de los casos podría ir hasta el 51% y en el peor de los casos hasta el 11%. Es decir, que nos falta fenotipificar a estos pacientes para ofrecer en el futuro una inmunoterapia y que beneficie al paciente con shock séptico. Y aquí tenemos este grupo europeo que trata de plantearnos como, digamos, las mejores prácticas clínicas para los pacientes con shock séptico desde la inmunoterapia utilizando inmunoglobulina para los pacientes con shock séptico, y ellos nos plantean lo siguiente: no olvidarnos del cuidado usual, que ustedes saben que es cultivos, ¿cierto? Inicio de antibióticos de manera temprana, shock séptico la primera hora, como nos dice la campaña Sobreviviendo la Sepsis, reanimación según la campaña, remover el foco, y si nuestro paciente no tiene una estabilidad clínica en las primeras 24 horas, una opción terapéutica como coadyuvante a este cuidado usual podría ser la inmunoglobulina G enriquecida con inmunoglobulina M durante 3 a 5 días.
es importante que en estos pacientes ojalá se pueda medir la inmunoglobulina y con esta medición probablemente estamos fortaleciendo o fenotipificando mejor aún el paciente si se beneficia o no de esta terapia. Hay una flexibilidad biológica importante establecida, hay una inmunoparálisis que se asocia a la mortalidad que va más allá del 20%. La idea es que con esta terapia adyuvante yo trate de fenotipificar a mi paciente si está inflamado, hipoinflamado, medir los niveles de inmunoglobulina, si estamos en las primeras 24 horas que no responde a la terapia, o sea, tratar de fenotipificar a ese paciente para iniciar esta terapia. Los metaanálisis muestran beneficio en la supervivencia, pero hay muchas limitaciones desde el punto de vista metodológico, lo cual la invitación es a la investigación, hacer ensayos clínicos aleatorizados, multicéntricos, con un tamaño poblacional mucho mejor diseñados para resolver esta incertidumbre con referente a la terapia inmunoglobulina en los pacientes con shock séptico, y muchas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por su intervención. Muy importante el tema. Ya para continuar, pues le damos ya las gracias. Vamos a seguir ahora con el doctor Emilio Rey Vela. Él va a exponer sobre la absorción extracorpórea de citoquinas en el tratamiento de shock séptico refractario. Es anestesiólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, subespecialista en cuidado crítico de la Universidad del Rosario y Fundación Santa Fe de Bogotá, subespecialista de anestesia cardiovascular y torácica de la Universidad Militar Nueva Granada, profesor emérito del Hospital Universitario de la Samaritana Javeriana y docente de cuidados intensivos y anestesia cardiovascular. Doctor, bienvenido. Y Buenas noches para todos. Gracias, Juliana, por la presentación. Y para mí es un verdadero honor, gracias a la AMSI y al grupo de Sepsis, para mí es un honor estar con ustedes. Y gracias por estar a esta hora con todos nosotros. Voy a hablar de un tema que creo que todos conocemos y simplemente es para recordar algunos conceptos y, como digo, la hemoabsorción, una herramienta en ese paciente que vemos durante todo el tiempo en cuidado intensivo y o con falla hepática que debemos saber. Conflicto de interés, yo soy el asesor médico de Citosorbet para Latinoamérica, pero no recibo honorarios por esta conferencia. Siempre presento mi hospital, que es el Hospital de la Samaritana, que ustedes conocen muy bien. Todo esto lo sabemos, todo lo que son los DAMs y los PAMs, todo lo que sucede con bacteremia, fungemia, parasitemia, viremia, pero también pancreatitis, trauma, quemadura, y sabemos que nosotros tenemos ese paciente con CIR, sepsis, y que si nosotros, y el doctor acaba de hablar una cosa muy importante y es la inmunomodulación de la sepsis, si nosotros dejamos que ese paciente pase acá a ese daño multiorgánico con choque séptico, pues la mortalidad de los pacientes es muy alta. Y el grupo de Fisher comienza a hablar algo muy importante, y es que tenemos todo lo de los PAMs y los DAMs con esa activación de esas sustancias inflamatorias, interleuquina 6, 8, por ejemplo, en cardiovascular, en endocarditis, que es tan importante, 10, factor de necrosis tumoral, pero todos esos mediadores inflamatorios lo que nos llevan es un daño endotelial. O sea, aquí, si nosotros no bloqueamos acá, pues ese daño endotelial con esa alteración del DO2, BO2 y todo lo que ustedes saben muy bien de esa lesión endotelial nos va a llevar a la mortalidad de los pacientes, ¿cierto? Y miren, les quiero mostrar este cuadro porque como un glicocáliz completamente normal y cómo ese glicocáliz termina con este daño por esas
por esas citoquinas, que la tormenta de citoquinas fue el boom en COVID, pero sabemos que todos los pacientes con sepsis severa tienen esa liberación de citoquinas. ¿Y qué nos lleva a esta lesión? Pues a toda esa vasodilatación, a esa vasoplegia, a fuga, hipotensión, edema, hipercoagulabilidad, pero que lleva a que el paciente tenga alteraciones de la micro y macrocirculación, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, sale este estudio, que es un estudio muy bonito del grupo de Ockham, que habla de es una revisión sistemática, más de 32 estudios, donde nos muestra una cosa muy importante, y es, este es el endotelio normal, y cómo en el choque, pues, se daña el endotelio, pero no solamente eso, sino que todo lo que hacemos nosotros, y lo hablaban hace un momentico de la mortalidad tan grande que tienen los pacientes, a veces o en unidades muy importantes, 80% esa mortalidad en ese paciente séptico, por ese daño del glicocáliz, por esa alteración de los biomarcadores, pues miren, hagamos esa resucitación, está asociada a daño endotelial. O sea, esas citoquinas terminan dañando el endotelio vascular, ¿cierto? Y pues no hay una solución universal, lo vamos a ver ahorita más adelante, son múltiples subtipos con múltiples terapias, o sea, no hay una terapia personalizada directamente en el paciente séptico. Pero entonces, ¿por qué considerar, aquí comienzo a hablar, por qué considerar terapias extracorpóreas? El primero que comenzó con esto fue, por supuesto, el profesor Ronco y el profesor Clark, hablando de que esa balanza de la respuesta inmune tenemos que mejorarla de alguna forma. O sea, esa inmunomodulación que se pierde, hay que tratar de ayudarle ya a esa balanza. Y comenzaron a hablar con unos sitios de la inmunomodulación, pero por supuesto era con carbón activado que se producía leucopenia, producía trombocitopenia y pérdida de albúmina. Entonces comienzan a hablar de nuevas terapias extracorpóreas, precisamente para que esas terapias extracorpóreas ayudando a esa respuesta inmune, no terminemos en daño multiorgánico. Entonces, no es la absorción, la columna de absorción no, es diferente. Yo sé que aquí hay nefrólogos, por supuesto no me voy a meter en ese tema, yo no soy nefrólogo, pero es la diferencia que hay entre todo lo de la difusión, convección, ultrafiltración. La absorción es simplemente el paso de la sangre por una columna que tiene una gran cantidad de perlas. Estas perlas tienen unos poros y lo que va a hacer, y algo muy importante, es que es un flujo laminar, no un flujo turbulento, si no, no podríamos hablar de esto. Y al pasar por acá, por diferentes fuerzas, alteraciones hidrófobas, fuerzas de Van der Waals, uniones de hidrógeno, lo que va a hacer es que va a haber una absorción de esas sustancias hiperinflamatorias como interleuquina 6, 8, 10, factor de necrosis tumoral, con lo cual vamos a disminuir ese daño endotelial y la necesidad de tantos vasopresores, que lo voy a mostrar ahorita más adelante. Entonces, el grupo de Hodgkins comienza a hablar lo mismo. Comienzan a decir, bueno, el problema es la homeostasis inmune, porque cuando esa balanza se va, pues hay un incremento proinflamatorio de esas citoquinas, una extravasación endotelial, una hipercoagulabilidad, y eso ¿a qué nos lleva? A apoptosis celular, por supuesto. Entonces, les traigo este estudio porque el grupo de Zuccarello comienzan a decir, miren lo que sucede con un paciente en sepsis, cómo esa vasoconstricción, con todo lo que tenemos, una cómo, miren la gran vasoconstricción
pre-hemoabsorción y cómo el hecho de hacer hemoabsorción disminuyendo esa sustancia, pues por supuesto nos va a mejorar la vasodilatación y menos daño a nivel endotelial. ¿Por cómo manejar un problema tan complejo? En el sorbing de sepsis, que lo hablaban hace un momentico, que es todo lo que hacemos siempre, resucitación, terapia antibiótica, control de la causa, soporte de órganos. Rhodes dice, bueno, pero tenemos que mejorar toda la parte de la inmunosupresión de la sepsis, si no seguimos teniendo esa mortalidad tan alta. Y es esto lo que estábamos hablando del desequilibrio de la respuesta inmune yendo a inmunosupresión. Entonces, ya lo hablaba, que es el paso de la sangre en un flujo laminar. El grupo del doctor Daza nos habla de que hay diferentes tipos de fuerzas en esa columna, que lo que va a hacer por esas atracciones hidrófobas, por uniones de hidrógeno, pues va a haber absorción de esas sustancias hiperinflamatorias. Miren cómo esta dinámica, quiero traer esta foto porque cómo la dinámica de flujos de las columnas, de cualquiera de las columnas de absorción, va produciendo todo esto, o sea, cómo se va saturando esa columna por esa dinámica que tienen los flujos a nivel de la absorción de las sustancias hiperinflamatorias. Pero hay algo muy importante, porque si no, vuelvo y no estaríamos hablando de esto, y es que la absorción de estos nuevos dispositivos, por supuesto, va hasta 55, 60 kilodaltons. O sea que todo esto lo va a absorber, o sea, los PAMs y los DAMs, pero al ir hasta 50, 60 kilodaltons por esos poros que les mostré, la albúmina, ni factores de coagulación, ni inmunoglobulinas se absorben. Por eso podemos colocarlo en el paciente séptico, por eso nosotros también lo podemos colocar en ese paciente con endocarditis que va a cirugía cardíaca. La otra de las diferencias grandes con los hemofiltros es que aquí hay este es una mesa de ping-pong y la columna es como si fuera 4 canchas de fútbol. Pero yo creo que esta es la diapositiva más importante porque entre más tormenta de citoquinas tengamos, mayor absorción hay. O sea, nosotros debemos coger ese paciente en esas primeras 6 a 8 horas después de hacer el sorbing de sepsis. Si no nos mejora, ahí es donde debemos pensar si la hemoabsorción le va a servir al paciente. No cuando estemos aquí, no cuando estemos con el paciente con, perdón la palabra, norepinefrina, vasopresina, adrenalina, chorro y con 5 de tensión. Ahí no le va a servir para nada la hemoabsorción. Debemos cogerlo es en forma temprana. Por eso hablan de las primeras 6 a 8 horas. ¿En dónde se puede conectar? Todas las columnas de hemoabsorción se pueden conectar. Se puede hacer hemoperfusión o hemoabsorción sola. Y por supuesto, todos los estudios y toda la experiencia que nosotros hemos tenido, sobre todo en Colombia, que comenzamos con COVID, por supuesto fue con terapia de soporte renal. Siempre lo hemos hecho prefiltro, pero el grupo de los italianos y algunos grupos de los alemanes los han hecho postfiltro también. No hay ningún problema, es simplemente las conexiones, por supuesto, en circulación extracorpórea y en ECMO. En ECMO, en pacientes sépticos, se ha visto, sobre todo ECMO venovenoso, que ayuda a la PAFI. No es un oxigenador, por supuesto, estas columnas, pero sí mejora la PAFI porque disminuye esas sustancias hiperinflamatorias a nivel pulmonar. El flujo va entre 100 y 700, o sea, tenemos una gran posibilidad de flujos haciendo terapia, o sea, el paciente no se nos va a inestabilizar y sobre todo lo que hablaba que es un paso de flujo laminar y la anticoagulación es la misma que utilizamos en terapia de soporte renal. ¿Por qué hablar? Solamente traigo esta diapositiva. ¿Por qué hablar en cirugía cardíaca? Esta fue una en paciente séptico porque todos nosotros que
trabajamos en cuidado intensivo y en pacientes cardio, sabemos que una dehiscencia external es una complicación gravísima, tiene una mortalidad también muy alta y sobre todo eso se produce en endocarditis. El hecho de hacer hemoabsorción en forma temprana desde el inicio de la cirugía en la bomba, lo que hace es que va a disminuir la reducción de esas citoquinas y disminuye esas sustancias hiperinflamatorias a nivel external y menos vasoplegia a nivel de todo el paciente en cuidado intensivo. Traigo este sistema de puntuación porque comenzaron a evaluar, el grupo de Coleman comenzó a evaluar más de 502 pacientes con y sin hemoabsorción y miraron qué sucedía. Y miren que casi lo hicieron para nosotros, para Latinoamérica, porque no es con interleuquina 6. Sabemos que la interleuquina 6 por encima de 500, pues es un valor de referencia muy importante, pero en muchas de nuestras instituciones y sobre todo en nuestros países, pues no tenemos interleuquina 6 en todos los sitios. Entonces lo hicieron con esto. Lactato, si el lactato está doblado, si nosotros hemos requerido una catecolamina, por ejemplo, norepinefrina está en punto 15, me tocó pasarla a punto 3 y aparte de eso me tocó asociarle una segunda catecolamina, hidrocortisona o volúmenes de líquido alto, esto comienza con un porcentaje. Entonces, ese porcentaje, perdón, me devuelvo acá, a cada uno le vamos a dar le vamos a dar unos puntos. Y estos puntos, ¿qué van a llevar a la clínica? Si yo tengo menos de 6 puntos, realmente de ese score, por supuesto, no va a haber ningún cambio. O sea, no pasa nada, acuérdense que es un flujo laminar, no va a pasar nada. Si tengo de 6 a 8, sí hay una disminución de la mortalidad, pero pues no nos cambia demasiado. Pero por encima de 8, que son los pacientes que todos nosotros vemos, que todos estamos acostumbrados a ver con ese paciente séptico complicado, definitivamente disminuye la mortalidad en más del 50%. En estudios clínicos, pues no me voy a detener en todos los estudios, pero están saliendo una gran cantidad de estudios en el paciente con hemoabsorción en pacientes sépticos y hay grandes en proyección. Entonces voy a hablar de algunos de los estudios. Este es el estudio Cosmos, es un estudio muy importante porque es multifactorial de muchas instituciones donde si se dan cuenta, es todas las patologías que nosotros vemos, todas que nos llegan a nuestras unidades y cómo el hecho de poder disminuir solamente lo que encontraron ellos, disminuir la necesidad de vasopresores, haciendo hemoabsorción en forma temprana, nos va a mejorar esa vasoconstricción que hacen los vasopresores, que los necesitamos por supuesto, pues nos va a mejorar a nivel del daño endotelial. Este es otro de Abucat, como miren todo lo que sucede, miren la disminución de interleuquina 6, 8, factor de necrosis tumoral, pero mejora la PAFI. Esto es una de las cosas más importantes asociado a los estudios que les he mostrado, porque el grupo del doctor Klaus nos muestra y dice, bueno, es que aquí están las citoquinas, aquí está la disfunción endotelial con vasoplegia, todo el daño que ustedes conocen muy bien, pero comenzaron a ver que el hecho de disminuir las citoquinas pues va a requerir menos líquidos, disminución de ese balance positivo y volvemos a hablar de integridad endotelial. Yo hablaba al principio, no es un oxigenador, pero comienzan a salir en SDRA una revisión sistemática, todos estos estudios, miren, aquí está el punto de confiabilidad, donde miren antes y después como la PAFI, lo que
se estaba pensando y leyendo estos estudios, lo que ellos hablan es que definitivamente al disminuir esas sustancias hiperinflamatorias a nivel del pulmón, me va a mejorar la PAFI. Por supuesto, no es un oxigenador. Ese es un estudio de revisión, también, como les digo, muy bonito porque cogieron 4 estudios con más de 250 pacientes. No hay un volumen muy grande de pacientes, por supuesto, pero encontraron una disminución de la mortalidad, pero ellos sí la valoraron a 30 días. Eso quiere decir, pero haciendo hemoabsorción en forma temprana. O sea, en esas primeras 6 a 8 horas que todos los estudios nos hablan, después de hacer el sorbing de sepsis, que el paciente no mejora, ahí es que debemos pensar en hacer hemoabsorción. Estos 2 estudios, ¿por qué los traigo? Este es el estudio de Pickers, porque es in vivo. Cogieron 24 pacientes, 12 pacientes y les inyectaron lipopolisacáridos a los 24 pacientes. 12 pacientes le hicieron hemoabsorción, a 12 no. Y a esos 12 pacientes in vivo que le hicieron hemoabsorción, lo que vieron, pues todos tenían inflamación, por supuesto, vieron, mire cómo cae todo el factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, 6 y 10. O sea, definitivamente la reducción de citoquinas asociado a este estudio también retrospectivo, como hay una reducción de citoquinas, mejora el pH y mejoró también la mortalidad del 79 al 51%. El lactato como predictor, por supuesto, aquí no me voy a detener nada porque ustedes lo conocen perfecto. Estos son 3 estudios, como el lactato como predictor por encima de 6 definitivamente nos va a servir, así como la interleuquina 6 por encima de 500, el lactato por encima de 6. En ese score que les mostraba nos va a decir, bueno, este paciente sigue para arriba ese lactato requiriendo más soporte vasopresor, vale la pena pensar en que la hemoabsorción nos puede servir en el manejo de los pacientes. Traigo solamente este estudio en disfunción hepática porque Montexe comienzan a hablar de que nosotros mejoramos el amonio, que siempre decimos la encefalopatía hepática en sepsis por amonio, pero es que comienzan a hablar el grupo de Montexe a decir, bueno, el problema no es solamente el amonio, las interleuquinas, o sea, las sustancias proinflamatorias, las sustancias proinflamatorias se van a riñón, atraviesan la barrera hematoencefálica, se van a la microglia, al astrocito, y esas citoquinas van a perpetuar esa encefalopatía hepática. O sea que debemos no solamente pensar en amonio, sino en sustancias hiperinflamatorias en esa encefalopatía hepática. En rhabdomiolisis, esto es un caso de reporte de rhabdomiolisis, mire cómo cae a nivel de rhabdomiolisis porque se absorbe, y en dengue, miren cómo disminuye todas esas rhabdomiolisis y ese daño renal que produce la rhabdomiolisis. Entonces, para terminar, definitivamente, entre menos citoquinas, menor mediadores inflamatorios, o sea, menos PAMs y menos DAMs, pues hay menos vasodilatación, menor hipotensión, menor fuga capilar, menos edema. ¿A qué nos lleva a eso? Que hay mejor macro y microcirculación. Entonces, lo que yo quiero decir es que esto, por supuesto, es una terapia complementaria. Esto no es la panacea, es un coadyuvante, y el doctor hace un momentico también hablaba de lo mismo, es un coadyuvante a todo lo que nosotros hacemos en cuidado intensivo. O sea, terapia de hidratación, catecolaminas, antibióticos, cirugía, ventilación mecánica, ECMO, CRRT, pero pensemos que la hemoabsorción nos puede servir como terapia complementaria a todo lo que nosotros hacemos en el paciente séptico. O sea, y yo termino con esta frase.
Espero no haberme pasado de tiempo, pero yo termino con esa frase, es un tratamiento personalizado. O sea, no es un tratamiento para todo el mundo, es un tratamiento que debemos valorar muy bien el paciente, pero ese score nos va a servir muchísimo para pensar en que esas primeras 6 a 8 horas después de hacer todo el sorbing nos puede servir para disminuir todas sus sustancias hiperinflamatorias y evitar que se produzca esa vasoplegia, pero evitar ese daño endotelial que termina en apoptosis celular. Muchísimas gracias. Quedo pendiente de cualquiera de sus preguntas. Doctor Emilio, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá, por participar, por dedicar el tiempo. Y pues queremos comentarles que vamos a enviar primero la encuesta de satisfacción y queremos también saber si tienen alguna duda, lo pueden enviar por el chat y estamos pendientes. Bueno, y ya tenemos conectado al doctor Víctor Hugo. Él es el vicepresidente de la AMSI. Queremos escucharlo, doctor, y ya para el cierre. Juliana, bueno, en este momento me encuentro de guardia, pero quiero felicitar primero a todos los expositores y también a los presentes en el evento. Hoy cerramos un evento muy valioso dirigido pues por la presidenta de nuestro comité de sepsis, la doctora Diana Borré, a quien también quiero felicitar por este esfuerzo importante eh, para nosotros como médicos y grupos de trabajo encargados de enfrentar esta situación tan crítica como es la sepsis. Un saludo muy especial para el doctor Emilio, esa conferencia magistral, y quiero invitarlos a todos a ser parte de esta nueva generación de la AMSI. Hoy es una sociedad donde tenemos presencia no solamente de los intensivistas, sino todas las otras disciplinas que participan dentro de la sociedad. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros debemos enfrentar una condición tan grave como es la sepsis. Debemos hacer un esfuerzo aunado entre disciplinas, entre sociedades, para poder impactar de manera positiva en estos pacientes. Yo los invito a ser parte de la AMSI. AMSI somos todos y creo que podemos hacer un esfuerzo importante por nuestros pacientes dentro de las unidades de cuidados intensivos. Felicitaciones por este evento y Diana, espero seguir trabajando de la mano con todas estas estrategias exitosas para nuestros pacientes. Doctor, muchísimas gracias. Entendemos pues que por cuestiones de tiempo y todo, pues casi que no logramos que se conectara, pero excelente. Muchísimas gracias. En serio que apreciamos mucho el tiempo que se pueden dedicar todos los doctores que nos exponen, todos los que están conectados, queriendo retroalimentarnos y todos queriendo como cada día mejorar más los conocimientos que tenemos. Quiero darle un agradecimiento especial pues a todo el comité de sepsis y en especial a la doctora Diana Borré, porque creo que gracias a ella es que todo esto ha salido de manera tan excelente. De verdad que muchas gracias y esperamos que ya en el link, en el chat, vamos a compartir el link donde van a quedar las grabaciones de las charlas del día de ayer y las de hoy, para que estén pendientes y muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias y los invitamos también al Nefrotour 2025, el de la AMSI, que va a ser el 26 y 27 de septiembre en Armenia, para que nos acompañen los que puedan, el de Villavicencio. Muchísimas gracias también a todos, que estén bien. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Hasta Buenas noches luego. para todos. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.